Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 30 de enero al 5 de febrero. Nuestra clase se titula El Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a estudiar los capítulos 4 del libro de Mateo y los capítulos 4 y 5 del libro de Lucas. Vamos a repasar lecciones muy importantes, hermanos, entre ellas que el Padre Celestial nos ha dado el poder y los medios para resistir la tentación. También que Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado y que seguir a Cristo significa hacer a un lado nuestra voluntad y aceptar la de Él. En esta lección, hermanos, vamos a ver experiencias muy fuertes que tuvo nuestro Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Mateo. Vamos a ir leyendo los versículos y luego vamos a profundizar un poco en el significado de alguna de estas cosas. Tenemos que en el capítulo 4 del libro de Mateo nos dice, en el cabecero del capítulo, Jesús ayuna 40 días y es tentado. Inicia su ministerio, llama a discípulos y sana a los enfermos. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Recordemos, hermanos, que el profeta José Smith hizo una traducción inspirada de algunas partes de la Biblia, partes preciosas que se habían perdido. Y él agregó en algunos versículos información muy importante que le da un sentido más correcto a lo que quieren decir. Ahora veremos un poco con respecto a cada uno de esos versículos en cuáles el profeta agregó algo más. Tenemos que aquí nos dice, por ejemplo, en el primero, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Eso nos suena un poco extraño, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a hablar de eso. Luego nos dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y se le acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. Dicen que el diablo lo llevó a la santa ciudad. Estoy puntualizando algunas cosas que ahora vamos a ver cómo la traducción inspirada del profeta o la revisión inspirada del profeta José Smith le da un mejor sentido. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará por ti y te llevará en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí los ángeles vinieron y le servían. Vamos a parar la lectura de los versículos en esta parte para analizar un poco estos importantes acontecimientos que vivió el Salvador al ser tentado. Recordemos, hermanos, que en la clase pasada mencionamos que Jesucristo había sentido en el Espíritu ir al desierto después de su bautismo, que incluso analizamos cómo todas estas tentaciones vinieron con tanta fuerza después
que él había sido bautizado por Juan el Bautista. Analizamos cómo el adversario nos tienta y nos ataca más fuertemente cuando ve que ya hemos iniciado nuestros convenios con Dios. Cuando ve que estamos tratando de seguir la senda correcta, es cuando el adversario trata con más fuerza de desviarnos. Y es cuando más fuertes debemos ser. Entonces, vamos a aclarar algunas de las cosas que mencionamos en ese versículo. Lo que les voy a leer pertenece a este manual que se llama La vida y enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, para quienes quieran buscarlo. Tenemos que en un principio decía que Jesucristo fue al desierto para ser tentado. Eso está como que un poco extraño, ¿verdad? Como si el Salvador hubiera ido con la intención de encontrarse con el adversario. Entonces, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto para estar con Dios, no para ser tentado. Fue guiado por el Espíritu ir al desierto a estar con Dios. Es lo que nos dice la versión inspirada del profeta José Smith. Y cuando hubo ayunado por espacio de 40 días y 40 noches, y habiéndose comunicado con Dios, después tuvo hambre y fue dejado para ser tentado por el diablo. Tenemos que Jesús no fue al desierto para ser tentado por el diablo. Los hombres justos no buscan la tentación. Fue para estar con Dios. Probablemente fue visitado por el Padre. Sin duda que recibió manifestaciones espirituales. Las tentaciones vinieron después que se había comunicado con Dios, después de 40 días de ayuno. Lo mismo se aplicó en el caso de Moisés. Él se comunicó con Dios, vio las visiones de la eternidad y luego fue dejado solo para ser tentado por el diablo. Después de resistir la tentación, nuevamente se comunicó con Dios, obteniendo mayor luz y revelación. Me gusta mucho esta parte, hermanos, porque si nos fijamos, nos dicen que cuando nosotros hemos resistido con fortaleza las tentaciones, porque esto no solamente le ocurrió a Jesucristo, le ocurrió a Moisés, a los profetas, eso nos ocurre a nosotros, a cada uno de nosotros también en nuestras vidas, aunque sea de distintas maneras, que, como leeremos ahora, están muy relacionadas a cómo fue tentado también el Salvador. Pero luego, una vez que nosotros hemos demostrado fe, entereza, fortaleza y hemos perseverado, recibimos mayor luz y revelación. Tenemos también que nos mencionaban que el diablo había transportado al Salvador. ¿Se acuerdan? Que mencionamos que lo llevó a un monte. Y es un poco extraño pensar que el adversario pudiera estar zarandeando al Salvador por todas partes, ¿verdad? El profeta José Smith añade esta declaración, porque primero decía que el diablo había llevado al pináculo del templo al Salvador y posteriormente los reinos del mundo, que lo llevó como a un monte muy alto. El profeta José Smith añade esta declaración. Entonces Jesús fue llevado a la ciudad santa y el Espíritu lo puso en el pináculo del templo. El Espíritu, no Satanás. Entonces vino el diablo y dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate, pues escrito está, que Él te encargará a sus ángeles y en sus manos te sostendrá. No sea que en algún momento tu pie tropiece con alguna piedra. Y de nuevo Jesús estaba en el Espíritu, y Él lo llevó a una montaña sumamente alta, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y de nuevo vino el diablo
ante él y dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras. Entonces vemos cómo cambia un poquito los versículos y los entendemos mucho mejor. Tenemos muchas cosas importantes a analizar aquí en esta parte, hermanos. Tenemos que el adversario probó a Jesucristo, ¿verdad? Trató de frustrar su misión. El adversario quería que Jesucristo se desviara completamente y desobedeciera a su Padre y se rindiera a lo que Él le estaba ofreciendo. Las tentaciones que enfrentó Cristo, que mencionamos 3 allí, son el prototipo de todas las tentaciones. Fíjense, hermano, en el detalle, quizás al leerlas, cuando llegó al pináculo del templo, cuando enseñó los mundos, cuando le dijo que convirtiera unas rocas en pan, no nos estamos dando cuenta que en realidad esas 3 tentaciones generalizan en gran parte las que cada uno de nosotros vivimos también. Y bien, casi toda tentación que viene a vosotros y a mí encaja dentro de una de estas 3 formas clasificadas, y encontraréis que bajo una de las 3 cae cada una de esas tentaciones que a nosotros nos pueden azotar y que nos hacen estar como manchados cuando caemos en ellas. Por pequeña que sea la mancha, y viene a nosotros como una tentación al apetito. Somos débiles, ¿verdad?, a muchas cosas, a la falta de alimentos, a querer, por ejemplo, lo que es la parte de los vicios, cosas que sabemos que nos hacen daño, pero que pues queremos tenerlas, queremos consumirlas, muchas cosas que tienen que ver con nuestro apetito, además de lo que es en sí el apetito de la carne en términos de comida, que lo necesitamos para vivir evidentemente. La segunda es una sujeción al orgullo, moda y vanidad de los que son ajenos a las cosas de Dios. Y la tercera es una gratificación de la pasión o un deseo de las riquezas del mundo o de poder de los hombres. Es interesante analizar esto, hermanos, porque realmente allí se concentran todas las tentaciones. Y esto nos lo explicó el presidente David McKay. Entonces, hermanos, cuando mencionamos que una vez que nosotros hacemos los convenios con Dios, incluso cuando nos estamos acercando a ese momento, somos fuertemente tentados. Algunas personas quizás podemos pensar, bueno, como ya me bauticé, ya no voy a sufrir tanto, ya no me va a tentar tanto el adversario, ya estoy muy lejos de él. Siempre tenemos que tener cuidado. No es que no vamos a ser tentados, lo vamos a hacer, y a veces con mucha fuerza por el cambio de nuestros corazones, pero es allí donde debemos estar fuertes. Y una vez que hemos hecho los convenios con el Señor, tenemos una protección y una fortaleza muy grande al centrarnos en nuestro Salvador Jesucristo. ¿Significa esto que habrá pruebas, dificultades y tentaciones en nuestro futuro? Sí, pero no teman. ¿Cuál fue el resultado de vencer las pruebas y tentaciones para el Salvador y para el profeta que mencionamos antes, a Moisés? Y no solamente a Moisés, a todos los profetas. Se dan cuenta que no solamente probaron ser leales a su mayordomía, sino también crecieron en poder espiritual, en luz y en acercamiento a Dios. Ven que a medida que ustedes se comprometen más en el reino, tienen la oportunidad de crecer y llegar a ser un brillante hijo de Dios. Además, comprenden que mediante su convenio serán sostenidos por el Espíritu en sus pruebas. Esa es una pregunta fuerte que tenemos que meditar en nuestros corazones, hermanos, porque centrarnos en nuestros convenios nos ayuda muchísimo y nos sustentan. Al tener nosotros nuestra fe y nuestra mira puesta en el Salvador, nos sustenta esos convenios que hemos hecho para
estar de pie y resistir las tentaciones y la adversidad. Además, comprenden que mediante su convenio serán sostenidos por el Espíritu en sus pruebas. No busquen la tentación y las pruebas, pues ellas vendrán por sí solas. Pero sí tomen la determinación de resistir y vencerlas cuando vengan, a fin de que puedan recibir del gozo del Señor. Y entonces, hermanos, tenemos aquí algo muy importante. Yo pienso que en una noche de hogar nosotros podemos analizar esos versículos con nuestra familia. Sería un importante análisis e instrucción para poder ser fuertes y poder enfrentarnos ante cualquier tentación o adversidad. Ayudar mucho a nuestros hijos para que estén bien sustentados y bien nutridos con la palabra de Dios. Una de las cosas que hizo el Salvador es no dar cabida a la tentación. Y eso es bien importante. Escuchen con atención, hermanos. En el ejemplo del Salvador se recalca la importancia de no dar cabida a la tentación ni en el más mínimo grado. Escuchen con atención. ¿Acaso no reconoció el peligro cuando se hallaba en el monte con su hermano caído Lucifer ante la fuerte tentación del consumado tentador? Pudo haber abierto la puerta y jugado con el peligro diciendo: muy bien, Satanás, escucharé tu proposición. No es fuerza que yo me someta. No tengo que rendirme, no hay necesidad de que yo acepte, pero escucharé. Esto que nos están diciendo aquí es muy importante, hermanos, porque a veces el hecho de estar en la iglesia a veces nos hace sentir como que somos indestructibles, por decirlo de alguna manera, y que no importa dónde nos metamos y lo que hagamos, no vamos a caer en tentación. Eso es un error, hermanos. Todos somos imperfectos, todos tenemos debilidades, y nosotros no debemos meternos en lugares, no debemos estar allegados completamente a personas que sabemos que están realizando cosas incorrectas, de tal manera que estemos apoyándoles, aunque nosotros no lo hagamos. ¿Por qué? Porque estamos convirtiéndonos en presas muy fáciles para el adversario al pasar a su terreno, vamos a decirlo de esa manera. Por ejemplo, no debemos beber alcohol, pero a mis amigos les gusta beber alcohol y pues no importa. Yo quiero ir a las fiestas con ellos y acudiré a cada fiesta a donde ellos vayan, no importa cuánto alcohol y cuánta droga haya, porque yo soy fuerte y no voy a caer en eso. Nos estamos sometiendo a un peligro muy grande, hermanos, y podemos caer, y sabemos de casos muy tristes en que personas muy fuertes han caído en una tentación que era inimaginable para ellos que pudieran caer y para quienes les rodean, pero ocurre. Entonces, por eso, nuestras autoridades generales, nuestros líderes, siempre nos dicen permanecer en lugares santos, procurar mantenernos limpios, procurar mantener nuestra actitud y nuestro comportamiento y nuestro ambiente de la manera mayormente posible. Digo mayormente posible porque van a pensar, pero la hermana está diciendo que yo no puedo ir para ninguna parte porque hay tantas cosas malas en el mundo y tantas cosas que no son correctas. Y entonces, ¿qué hago? No salgo de mi casa, no trabajo. Evidentemente, tenemos que trabajar, tenemos que salir, tenemos que sociabilizar. Pero podemos cuidarnos, podemos tratar de no llegar a los sitios incorrectos donde se están haciendo todas las cosas incorrectas. Podemos descartar eso, podemos apartarnos de buena manera y seguir estando en lugares santos. Cristo no transigió de esta manera. Terminante y prontamente dio fin a la discusión y mandó: vete, Satanás.
dándole a entender probablemente: no quiero verte más, retírate de mi presencia, no quiero escucharte, no quiero tener nada que ver contigo. Leemos que tras esto el diablo entonces lo dejó. Estas palabras las tenemos en el libro El Milagro del Perdón del presidente Spencer W. Kimball. Un análisis excelente, hermanos, y muy importante en nuestras vidas. No dar cabida a la tentación en nuestras vidas. Ser fuertes si ya estamos envueltos en una situación que no hemos podido evitar. Pero en la medida en que podamos evitarlas, debemos hacerlos para estar más en armonía con las cosas del Señor y mantener la compañía del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que cuando estamos haciendo algo indebido, cuando estamos en lugares donde se están haciendo cosas abominables, el Espíritu Santo no estará con nosotros, por lo cual estamos en grave peligro. Hay otra cosa de la que nos podemos dar cuenta cuando leemos ese relato, y es que el Salvador menciona escrituras, ¿verdad? Y vemos allí la importancia que tiene leer las escrituras. No solamente leerlas, escudriñarlas e incluso memorizar pasajes que son muy importantes y que nos pueden servir en distintas situaciones. Vamos a hacer unos comentarios con respecto a eso y a leer algo muy interesante que dijo el elder Richard Scott acerca de eso. Y eso lo estoy leyendo de este manual del Nuevo Testamento para las clases de seminario, una guía de estudio para los alumnos. Y dice lo siguiente: las escrituras que el Salvador recordó aclararon el curso correcto de acción ante cada tentación, y él puso en práctica las verdades que se enseñan en dichos pasajes. Del ejemplo del Salvador podemos aprender el siguiente principio: al recordar y poner en práctica las verdades que se enseñan en las Escrituras, podemos resistir las tentaciones del diablo. Si consideramos dicho principio, ¿por qué es importante estudiar las Escrituras con regularidad? ¿Por qué? Esa es una pregunta muy importante. El elder Richard Scott dio el siguiente consejo concerniente al estudio y a la memorización de pasajes de las Escrituras. Sé prudente al usar la tecnología. Marca los pasajes importantes en tu aparato y consúltalos con frecuencia. Si ustedes jóvenes repasaran un versículo con tanta frecuencia como algunos mandan mensajes de texto, pronto sabrían de memoria cientos de pasajes de las Escrituras, los que se convertirían en una poderosa fuente de inspiración y de guía del Espíritu Santo en momentos difíciles. Estas palabras las encontramos en un mensaje del elder Richard Scott que se llama La paz en el hogar. Vemos allí, hermanos, algo bien importante con respecto a las Escrituras. Y vemos que hablan acerca de los jóvenes, ¿verdad? Pero yo diría que eso se amplía grandemente a nosotros los adultos también, a todas las edades. Porque también nosotros somos muy hábiles con el celular, ¿verdad? Y estamos muy pendientes de los textos y de las redes sociales y rápido nos aprendemos los chistes de los memes y todas esas cosas, ¿verdad? Si así como los leemos, y así como insistimos y así como memorizamos todas esas cosas, memorizáramos las Escrituras, ¿cuánta sabiduría no atesoraríamos que nos permitiría ser más fuertes y tener mayor fortaleza en todas estas situaciones difíciles? Y también nos ayudarían a adquirir más sabiduría y a ser hijos de Dios más perseverantes, más fuertes, ¿verdad? Vamos a continuar con los versículos. Nos dicen que Jesús escuchó
de que Juan estaba preso en Galilea. Tenemos que desde entonces comenzó Jesús a predicar, a partir del versículo 17. Me salto algunos versículos porque evidentemente no puedo leerlos todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sacaba demonios de las personas que estaban afectadas por demonios. La gente estaba muy pendiente del Salvador porque veían los grandes milagros que él obraba. Y lo oían y se asombraban de la manera como él enseñaba. Vamos entonces a hablar un poquito acerca de estas cosas que hemos mencionado, para luego irnos a los capítulos 4 y 5 de Lucas, donde hay un poco también acerca de ese llamado que él le hizo a sus apóstoles. Tenemos entonces que el Salvador llamó a sus apóstoles, ¿verdad? Y le dijo que lo siguieran. Del ejemplo de aquellos hombres aprendemos un principio muy importante, porque nos llama la atención, ¿verdad? Que ellos siguieron al Salvador y dejaron todo lo que estaban haciendo. Si respondemos de inmediato a las invitaciones del Salvador de seguirlo, Él puede hacer más de nuestra vida de lo que nosotros podemos por nuestra propia cuenta. El elder Joseph Wirling, de Quórum de los 12 Apóstoles, planteó una pregunta relacionada con las redes de nuestras vidas. Si el Salvador les llama hoy, ¿estarán igual de dispuestos a abandonar sus redes e ir en pos de Él? ¿Estaríamos dispuestos? Porque aquí estamos hablando de redes de pescadores, ¿verdad? Pero entendiendo eso, en nuestros entornos también tenemos redes, ¿verdad? Existen redes de todos los tamaños y formas. Aquellas que Pedro, Andrés, Santiago y Juan dejaron eran objetos tangibles, herramientas de trabajo, que les permitían ganarse la vida. Las redes se definen en general como utensilios diseñados para la captura. Pero en un sentido más estricto, aunque más importante, podríamos definirlas como algo que nos tienta o nos impide seguir el llamado de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En ese contexto, algunas de esas redes podrían ser nuestro trabajo, nuestras aficiones, nuestros placeres y, por encima de todo lo demás, nuestras tentaciones y pecados. En resumen, cualquier cosa que nos aleja de nuestra relación con nuestro Padre Celestial o su iglesia restaurada es una red. Importante todo esto que estamos mencionando, ¿verdad? Esto lo pueden hallar, hermanos, y les recomiendo que todos estos mensajes que les estoy mencionando los lean completos. Aquí por tiempo no podemos leerlos completos, pero ustedes pueden hacerlo tranquilamente en sus hogares. Por eso les menciono cuál es el mensaje. El mensaje se llama Venid en pos de mí, por el elder Joseph Wirling, y lo tenemos en la Liaona de julio del año 2002. También con respecto a esto, el presidente Ezra Taft Benson dijo unas palabras muy hermosas, que son las siguientes. Enseñó que bendiciones recibimos al seguir al Salvador.
Aquellos que le entregan su vida al Señor verán que Él puede hacer con ella algo mucho más productivo que ellos mismos. Él hará que su gozo sea más profundo, su visión más amplia, su mente más alerta, su cuerpo más fuerte. Elevará su espíritu, multiplicará sus bendiciones, aumentará sus oportunidades, reconfortará su alma y derramará sobre ellos su paz. Quien quiera que pierda su vida en el servicio del Señor encontrará vida eterna, nos dicen las Escrituras. Este mensaje del presidente Rataz Benson se llama Los dones del Señor y lo tenemos en la Liaona de abril de 1977. Hermanos, al seguir al Salvador, muchas veces nos encontramos con esas redes, ¿verdad? Esas dificultades, incluso situaciones que parece que tiran de nosotros y nos alejan de lo que debemos ser, de lo que debemos hacer, de lo que nuestro Padre Celestial está esperando de nosotros. Y no es fácil. No voy a decir, tienen que ser fuertes, no deben dejar desviarse, no pueden hacerlo, evidentemente no pueden ni deben permitirlo. Pero muchas veces es difícil, el Señor sabe que es difícil. Y por eso Él premia grandemente en bendiciones cuando nosotros hacemos ese gran esfuerzo por seguirle a Él. Yo quiero mencionarles una situación de la que recientemente he tenido conocimiento. Hay una familia en el barrio donde yo asisto muy especial. Evidentemente no voy a mencionar nombres, pero a ellos les ha ocurrido algo tan maravilloso, tan grandioso, que puede llenar nuestros corazones de gozo al saberlo. Podemos ver la misericordia y el infinito amor de Dios hacia cada uno de sus hijos. Y que se ve muy patente, que se ve muy fuerte en aquellos hijos tan especiales que son capaces de abandonarse completamente en sus manos por seguir su voluntad y por seguir los pasos del Salvador. En esa familia de mi barrio, ellos vinieron de su país como otras tantas familias de inmigrantes, con una situación difícil, han luchado mucho, han tenido mucha adversidad, dificultad. Vinieron con sus hijas, pero hubo un hijo que se quedó en su país. ¿Por qué? Porque ese hijo estaba sirviendo en una misión. Aunque la situación en su país era desesperada y extrema, y ellos tuvieron la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, el muchacho no quiso venir con sus padres. ¿Por qué? Porque él dijo que estaba haciendo su misión, que él de ninguna manera podía dejar lo que estaba haciendo en la obra de Dios, que él estaba seguro que el Señor lo ayudaría después, de alguna manera, no sabía cómo, pero en ese momento él tenía que continuar con su misión. Quizás otras personas, no solamente en esa situación, sino en otras tantas, podría decir, no, tú tienes que seguir a tu familia, no puedes quedarte solo. Y si después no puedes ir con ellos, ¿qué vas a hacer? Este muchacho no tuvo ningún temor y sus padres le apoyaron. Por supuesto, en ellos había tristeza, en ellos había preocupación por su hijo. Es difícil evitar esos sentimientos, pero ellos continuaron apoyándole, siguieron pendientes de él. Y recientemente, hermanos, ocurrió el gran milagro y ese valiente hijo de Dios que se quedó solo en circunstancias difíciles y aparentemente sin ninguna esperanza de volver a reunirse con su familia, ahora tuvo esa oportunidad.
Y no solamente tuvo esa oportunidad, es que va a continuar su misión aquí. Ese joven valiente no quiso de ninguna manera venir aquí hasta tanto no estar seguro que él iba a culminar los meses que faltaban de su misión. No quería de ninguna manera fallarle al Señor. No quería de ninguna manera faltar a su convenio, faltar a las promesas que le hizo al Señor y continuar con el servicio que estaba prestando como misionero. Es una situación tan extrema, pero tan hermosa, hermanos, que tenía la necesidad de compartirla con ustedes. Porque cuando yo lo supe, mi corazón saltaba de gozo. Porque yo veo la cara de sus padres ahora, la felicidad que ellos experimentan, la felicidad de ese joven. Y la felicidad y el gozo provienen de su obediencia, de su fortaleza para seguir firme sirviendo al Señor sin mirar atrás, sin dudas, sin temor, sabiendo que el Señor lo ampararía y lo ayudaría a su manera y a su tiempo. Él supo esperar y seguir adelante. Y es un gran ejemplo, hermanos. Así como los discípulos del Señor, este joven es un discípulo del Señor que no miró atrás, que no se dejó turbar por las tentaciones, por las situaciones y por cualquier cosa que pudiera desviarlo de su misión. Un gran ejemplo, hermanos, para tomar en cuenta. Y es un ejemplo de hoy en día, de nuestras vidas, que a veces parece que escuchamos estas cosas de los profetas y de la antigüedad. No, hermanos, ahora mismo en nuestros días tenemos personas muy valiosas, hijos de Dios que son un gran ejemplo y que a su vez nos animan a nosotros a ser fuertes y a ser valientes. Vamos entonces a continuar con lo que mencionábamos en los capítulos de Mateo. Tenemos que, como vemos o vamos a leer posteriormente, un poquito más adelante, no creyeron en el Salvador las personas en ese entonces. Si su pueblo hubiera sido perceptivo espiritualmente, Jesucristo habría sido aceptado por lo que era, el Hijo del Padre eterno, pero no fue aceptado, hermanos, como todos sabemos. Pero cegados a las realidades eternas, ellos lo vieron solamente como el hijo de José, el carpintero. Habían oído de los milagros que había efectuado en Capernaum e interiormente pensaban: muéstranos un milagro para que nosotros podamos ver que eres el Cristo. Sabían de sus milagros, veían el cumplimiento de las profecías, pero aún así querían milagros para poder ellos creer en Jesucristo, lo cual no es correcto, hermanos, como vamos a ver enseguida cuando leamos esos versículos. Siempre tenemos que recordar, hermanos, que nosotros no estamos aquí para que el Señor nos pruebe que es el Señor. Nosotros estamos aquí para probar que somos dignos hijos suyos y estamos dispuestos a ser fuertes y a obedecerle. Dice: ¿no había declarado Cristo mismo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra? Eso lo leemos en Lucas 4:24. Enojados por su testimonio, intentaron quitarle la vida a Cristo. ¿Por qué Jesucristo efectuó un milagro? No efectuó un milagro en Nazaret. ¿Se han preguntado alguna vez cuál es el propósito de los milagros? Preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Y cuál es el sentido de los milagros en su propia vida? Vamos a hablar ahora enseguida un poquito más acerca de eso. Tenemos que en Mateo 4:19 leíamos también en esos versículos que el Salvador estaba llamando a sus discípulos y les decía que los haría pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres?
El procedimiento mediante el cual los líderes llegan a ser espirituales, tal como lo eran aquellos discípulos, está establecido en una admonición muy sencilla del Maestro. El Salvador llamó a pescadores, llamó también a cobradores de impuestos y a otros de distintas ocupaciones para construir el quórum de los 12 elegidos. Recordemos que Lucas era un médico, que Mateo era un publicano, no eran todos pescadores. A cada uno de ellos le dio la misma promesa sencilla: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ir en pos de él era otra manera de decir que guardasen sus mandamientos, pues así lo explicó cuando les dijo a los nefitas: por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de ser? Y entonces respondió a su propia pregunta: en verdad os digo, aún como yo soy. Eso lo podemos leer en 3 de Nefi 27:27. Convertirse en pescadores de hombres es una forma de decir llegar a ser líderes de hombres. De manera que en el lenguaje actual les diría a aquellos que así deben enseñar: si guardáis mis mandamientos, os haré líderes entre los hombres. Estas palabras son del presidente Harold B. Lee. Tenemos también que nos hablan de sanaciones, ¿verdad? De milagros, de que Jesucristo sacaba espíritus inmundos, de las personas que estaban poseídas por esos espíritus. Y nos podemos hacer una pregunta como esta: ¿sanó Jesucristo a todos los que estaban enfermos? El profeta José Smith añadió al versículo de Mateo 4:23 esta frase muy importante: entre los que creían en su nombre. De este modo, las curaciones efectuadas por Jesucristo fueron reservadas para los que tuvieron fe en Él. No fueron dadas a todos, como implica el versículo en las Biblias comunes. Al enfocar su atención en cuanto a cómo los milagros fueron una evidencia de la condición de Mesías que tenía Jesucristo, consideremos estas ideas. Los milagros se produjeron por causa de la fe de los que creían en Él. Fueron efectuados por compasión hacia los que sufrían y sirvieron para cumplir las profecías mesiánicas. Más significativamente, los milagros testificaron en cuanto a la divinidad del Hijo de Dios. La ilustración más vivida de esto fue la curación del paralítico, que lo leeremos un poco más adelante. Estas son palabras del elder Bruce McConkie y nos dice: entendiendo correctamente este acontecimiento en la vida de nuestro Señor, fue prueba irrefutable de que Él era el Mesías y fue reconocido por aquellos entre quienes ejerció su ministerio. Él había dado frecuente testimonio verbal de que era el Hijo de Dios. Él lo decía, pero no le creía. Ahora su propósito era anunciar que había hecho lo que nadie más sino un Dios podía hacer y probar que lo había hecho por una manifestación más del poder de su Padre. Tanto Jesucristo como los doctores de la ley que estaban presentes sabían que nadie sino Dios podía perdonar pecados, en el relato del paralítico. Consecuentemente, tal como un testimonio señalado y dramático de que el poder de Dios estaba en él, aprovechó y posiblemente buscó esta ocasión apropiada para perdonar pecados. Siendo entonces criticado por los estudiosos de las Escrituras, que sabían, y en verdad era así, que la suposición falsa de poseer el poder de perdonar los pecados era una blasfemia. Como Jesucristo daba el perdón de los pecados, ellos pensaban que Él estaba blasfemando. Por eso Jesucristo hizo lo que ningún impostor podía hacer. Probó su poder divino sanando al hombre que había sido perdonado. Y a su interrogante de qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda,
podía haber solamente una respuesta, y es que ambas cosas son como una. Aquel que puede hacer una puede hacer la otra. Así también en los milagros ustedes pueden ver dos clases de curación: la curación de males físicos y la curación de males espirituales. Entonces, para que los milagros se efectuaran, había que tener fe, hermanos. No eran milagros al azar los que hacía el Salvador, a todo el que quisiera, a todo el que viniera. Él sabía muy bien quiénes eran las personas que le buscaban con su corazón. Para entender las obras de Cristo, uno debe conocerlo como el Hijo de Dios. Y al hombre que todavía no ha aprendido a conocer, a toda alma honrada que desea buscar al Señor, se extiende la invitación: venir y ver. Eso lo tenemos en el libro de Jesús el Cristo, el del Talmach. Tenemos entonces, hermanos, curaciones, ¿verdad? Milagros hermosos que el Salvador efectuó. Leyendo en Lucas 4 tenemos lo siguiente: Jesús ayuna 40 días y es tentado por el diablo. Tenemos allí de nuevo el relato, pero también nos dice: ya fuera un demonio en Capernaum, sana a la suegra de Pedro y predica y sana a toda Galilea. Tenemos allí más curaciones. Y dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, que es el comienzo del relato, cuando Jesús sufrió todas aquellas tentaciones. Luego, a partir del versículo 14 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededores, y enseñaba en las sinagogas. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. Y se les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los quebrantados. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Lo que mencionábamos al principio. Estaban escuchando su testimonio. Sabían quién era él, habían escuchado de todo lo que había hecho en Capernaum. Pero sin embargo insistían en verlo como el hijo de José el carpintero. Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y dijo: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Todo tiene un propósito en el Señor, hermanos. Y como mencionábamos, no eran curaciones al azar y para todos indistintamente. Y había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó en gran voz: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros? Decía el espíritu inmundo, que reconocía al Salvador. Y Jesús lo reprendió y lo sacó del cuerpo de aquel hombre. Dice que todos estaban asombrados y decían: ¿qué palabras son estas? ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Todos estaban asombrados de lo que hacía el Salvador. En el capítulo 5 nos dice que Jesús llama a Pedro el pescador a ser pescador de hombres, que es lo que hemos explicado ahora, acerca de lo que significa esa frase de ser pescadores de hombres.
sana a un leproso, perdona los pecados y sana a un paralítico, que mencionamos ahora también. Y llama a Mateo. Los enfermos necesitan un médico, el vino nuevo se ha de echar en las odres nuevas. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, la gente se agolpaba alrededor de él, todos querían escuchar su palabra. Jesús vio 2 barcas que estaban en la orilla, cerca de la orilla, y entonces vio los pescadores que salían de ellas y les pidió que les dejaran subirse a la barca y predicar desde allí. Esas barcas, las cuales eran de Simón, le dijo que pues le permitieran enseñar allí. Y cuando cesó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón le dijo: maestro, nosotros hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos podido pescar nada, pero por tu palabra yo lo voy a volver a intentar, vamos a hacerlo. Y lo hicieron. Y salieron tanta cantidad de peces, nos cuentan aquí, que tuvieron que llamar a sus otros compañeros de otras barcas para que les ayudaran a sacarlas. Me gustan mucho estos versículos, hermanos, porque dice en el 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Me gustó mucho ese versículo porque es realmente hermoso, hermanos. ¿Cómo se sintió él ante el Salvador? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando somos tan bendecidos en nuestras vidas? Y muchas veces decimos: ¿qué he hecho para merecer tantas bendiciones cuando tengo tantos defectos? Y nos recordamos de aquellas veces cuando no hemos querido hacer algo que sabemos que el Señor requería de nosotros, pero que hemos hecho otras cosas. Pero nos sentimos indignos de tantas bendiciones, porque sabemos que somos pecadores. Dice que el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la cantidad de peces que habían salido de esa red. Y dicen que Jesús le dijo a Simón y también a sus compañeros, a Jacobo, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, les dijo: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Y cuando las barcas llegaron a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando Jesús en una ciudad, vino un hombre con lepra y se postró sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, estas palabras también son muy hermosas, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Son hermosos porque muestran la humildad, hermano, como ese hombre, sabiendo que el Salvador podía sanarlo, no se lo exigió, no se lo pidió de manera imperiosa. Al él decir: si quieres puedes sanarme, con gran humildad está aceptando la voluntad del Salvador de curarlo o no curarlo. Y es la forma correcta en la que nosotros debemos pedir su ayuda, con humildad y con aceptación de su voluntad. Jesús entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante la lepra se fue de él. Y también dice que un día él estaba enseñando a los fariseos y a los doctores de la ley. Y había venido mucha gente de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y estaban muchos allí buscando ser sanados. Y dice que había unos hombres que llevaban a otro hombre que estaba muy enfermo como en una especie de camilla, en un lecho. Ese hombre estaba paralítico y ellos querían llevarlo adentro para que el Salvador lo sanara, porque ellos sabían que podía sanarlo. El paralítico sabía que el Salvador podía sanarlo, pero habían tantas personas que ellos no podían entrar para hablar con él. Y entonces decidieron subir arriba por el techo y bajar al paralítico hasta donde estaba el Salvador. Y entonces, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Recuerdan que hace un poco leímos unas palabras para explicar esta parte que tenemos aquí, que hablamos del relato del paralítico. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no es Dios?
Y Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó el lecho en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos estaban asombrados por las maravillas que estaban viendo. También dice que después de estas cosas Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado en los tributos públicos, y él le dijo que le siguiera. Leví preparó un gran banquete en su casa e invitó al Salvador. Y el Salvador estaba allí y también algunos de sus discípulos. Y entonces los escribas y los publicanos empezaron a murmurar y le decían: ¿por qué comen y beben con los publicanos? Es decir, ¿por qué personas que dicen que son tan cercanas a Dios, uno que dice que es el Hijo de Dios, come con esas personas? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y también le criticaron por qué sus discípulos no estaban ayunando y haciendo oraciones como hacían los discípulos de Juan el Bautista. Y entonces Jesús le dijo: ¿acaso podéis hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y les dijo también una parábola: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, pues de esa manera el nuevo se rompe, y el remiendo nuevo no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá las odres, y el vino se derramará, y los odres se perderán. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que haya bebido del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. ¿Qué quiso decir el Salvador con esa parábola, con esa explicación que dio allí? Podemos pensar lo siguiente: si nosotros tratamos de reparar un vestido viejo, por poner un ejemplo, cualquier prenda de vestir vieja, con un trozo de tela nueva, ¿cómo se vería? El diseño de la tela nueva no iba a coincidir con el de la vieja. El trozo de tela nueva se podía encoger con el lavado y empeorar el agujero o la rotura. De manera semejante, el Evangelio de Jesucristo no solamente era un parche que se colocaba a las antiguas creencias y prácticas, sino una restauración completa de la verdad. Eso era lo que el Salvador estaba queriendo decir. Las palabras odres se refieren a un recipiente de cuero que contenía vino. El cuero nuevo es suave y flexible, mientras que el cuero antiguo se endurece y se vuelve quebradizo. A medida que el vino nuevo se fermentaba, que él decía: no se puede echar vino nuevo sobre odres viejos. ¿Por qué? Porque los gases se fermentaban, los gases se acumulaban en el interior y expandían las bolsas de cuero. Dicha expansión podía ocasionar que las odres viejas se reventaran o se quebraran. En la parábola, el vino representa las enseñanzas y el Evangelio del Salvador, y el vino viejo representa las prácticas, las tradiciones y las creencias de los fariseos, a quienes regía la ley de Moisés. Eso es lo que significa. Los odres nuevos podrían representar a aquellas personas que eran humildes y estaban dispuestas a cambiar para aceptar al Salvador y sus enseñanzas. Uno de los principios que aprendemos de la parábola del Salvador es que para aceptar al Salvador y su evangelio debemos ser humildes y estar dispuestos a cambiar para que sus enseñanzas puedan entrar en nosotros. Tenemos muchas lecciones importantes, hermanos, en estos capítulos que estamos leyendo. Hablamos de sanidades,
Y a veces pensamos que esas cosas solamente ocurrían en esa época y que no ocurren ahora. También ahora vemos cosas muy increíbles y maravillosas que son sanidades para cada uno de los hijos, de Dios. El presidente Harold B. Lee relató una historia que a él le ocurrió. Y él relató que en una oportunidad él estaba cumpliendo con unos compromisos que tenía. Tenía muchas reuniones y muchas cosas que hacer en un lugar. Y estaba con su esposa. Pero de repente él sintió que debía volver a su hogar. Y su esposa sintió lo mismo. Él menciona que pues decidieron no ir a alguna de las reuniones a las que tenían planeado asistir también, sino volver a su hogar, haciendo caso de esa impresión que sentía. En su viaje de regreso en el avión, el presidente Lee menciona que hubo un momento en que él sintió algo extraño. En ese avión iba él con su esposa, pero habían otros miembros de la iglesia que estaban en otras partes del avión. Pero él sintió en un momento como que unas manos se ponían sobre su cabeza. Y él extrañó eso. Y luego, poco antes de llegar a la ciudad a donde él vivía, al lugar donde él vivía, volvió a sentir esas manos sobre su cabeza. Cuando llegaron a su casa, su esposa llamó al médico porque él sufría de unas úlceras y era un mal que él tenía bastante fuerte. Y su esposa llamó al médico porque él se sentía mal. El médico le preguntó cómo él estaba y él le dijo, bueno, se me siente un poco mal, pero no tanto. Pero de repente le vino una hemorragia muy severa. Y entonces él se dio cuenta que esas manos que él sintió en su cabeza le estaban bendiciendo, le estaban dando una bendición especial para que él soportara ese viaje y fuera atendido adecuadamente en el momento en que podía ser atendido. Si él no hubiera recibido esa ayuda divina, él hubiera podido morir en ese viaje de regreso a su hogar. Pero no fue así. Esas cosas siguen ocurriendo en nuestras vidas, hermanos. Él menciona que a veces los miembros de la iglesia piensan que estas cosas ya no ocurren porque no las escuchan comúnmente, pero ocurren. Dice, a pesar de esto, ¿por qué creen en que algunos de los milagros de Jesucristo fueron efectuados públicamente? ¿Creen que algunos fueron realizados para dar testimonio de Él? Piensen en los muchos milagros que se efectúan hoy en día. Dice, los milagros más maravillosos que he tenido la oportunidad de presenciar en la actualidad no son precisamente la cura de cuerpos enfermos, sino la cura de espíritus enfermos, de aquellos que están enfermos tanto en el espíritu como en el alma, de los abatidos e incrédulos, de los que se encuentran al borde del colapso, tanto nervioso como espiritual. Tratamos de llegar a todos los que están en ese estado y darles la ayuda que necesiten, porque son preciosas criaturas a la vista del Señor, y no queremos que nadie sienta o crea que ha sido olvidado. No podéis ayudar a nadie a subir si vosotros mismos no estáis en un lugar más elevado que Él. Esto es muy importante. Debéis estar seguros, si queréis rescatar a este hombre, de que vosotros mismos estáis dando el ejemplo de lo que Él debe ser y hacer. No podréis encender el fuego en el alma de nadie a menos que vuestra propia alma esté ardiendo. Maestros, el testimonio que poseéis, el espíritu con que enseñáis y dirigís, es una de vuestras posesiones más valiosas al ayudar a fortalecer a aquellos que tanto necesitan y a los cuales podéis dar tanto. ¿Quién de nosotros, independientemente de la situación en que se encuentre, no necesitará fortaleza? Esas palabras son muy hermosas, son del presidente Harold B. Lee.
y están en un mensaje que se titula Permanecer en lugares santos. ¿No es evidente, según las palabras del presidente Lee, que el milagro más grande se está efectuando hoy en día y es la transformación del hombre natural o de la mujer natural? Leamos Mosías 3:19. La transformación en un hijo o hija de Dios. Hay un testimonio mayor en cuanto a la divinidad de Cristo que los testimonios de la gente que ha abandonado la forma mundana de la vida para seguirlo. Entonces, pensemos en todos esos maravillosos milagros que han ocurrido en nuestras vidas, hermanas y hermanos. Pensemos en ese milagro maravilloso que les relaté de aquel valiente joven misionero, en lo que vivimos en nuestras propias vidas, hermanos, y seamos agradecidos por cada una de esas tiernas misericordias que tenemos de nuestro Padre Celestial. Y no busquemos tanto esos grandes milagros impresionantes y aparatosos, porque los hay, pequeños, pero grandiosos en nuestras vidas porque nos bendicen y nos ayudan. Hemos hablado muchas veces de que tenemos que ser fuertes, que aceptar la voluntad del Señor cuando pedimos algo, que tenemos que ser fuertes, ser valientes y perseverar en el camino que Él nos está señalando y seguirle como lo hicieron los apóstoles, ¿verdad? Los discípulos que llamó el Salvador. Hay un mensaje muy hermoso del elder Richard Scott que yo les recomiendo en verdad, hermanos, que lo lean completo, porque es precioso y van a aprender mucho. Se llama La confianza en el Señor. Hemos hablado mucho de seguirle al Salvador y tenemos que nadie, como nos dice aquí, la disposición a sacrificar los anhelos personales más profundos, sometiéndose a la voluntad de Dios, es muy difícil. Pero el pedir con real convicción, dame a saber tu voluntad y hágase tu voluntad, es la mejor forma de recibir la máxima ayuda de tu amoroso Padre. Esta vida es una experiencia de profunda confianza en Jesucristo, en sus enseñanzas y en nuestra capacidad, guiado por el Santo Espíritu, de obedecer lo que nos dará felicidad ahora y una existencia eterna y significativa de gozo. Confiar quiere decir obedecer voluntariamente desde el principio, sin saber el fin, como nos dice en Proverbios 3:57. Para producir fruto, tu confianza en el Señor debe ser más fuerte y duradera que la que tengas en tus propias ideas y experiencias. Ejercer la fe es confiar en que el Señor sabe lo que hace contigo y que lo logrará por tu bien eterno, aun cuando tú no entiendas cómo lo hará. Somos como infantes para comprender los asuntos eternos y el efecto que tiene en nosotros aquí. Y sin embargo, a veces nos portamos como si lo supiéramos todo, ¿verdad que sí, hermanos? Queremos decirle al Señor e indicarle lo que Él tiene que hacer por nosotros. Nadie pudo pedir con una fe más perfecta como nuestro Salvador Jesucristo. Recordemos sus palabras, hermanos, en el Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Más tarde oró 2 veces más y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuán agradecido, dice el elder Scott, estoy de que el Salvador haya enseñado que debemos terminar las oraciones más fervientes, aquellas en las que pedimos lo que es de máxima importancia para nosotros, con las palabras, hágase tu voluntad, disponiéndonos a aceptar la voluntad del Señor, hermanos. La fe en el Salvador que tenemos que tener, hermanos, debe ser fuerte y debe ser perseverante. No debe ser solo algunas veces y otras no. Tenemos que el elder Scott, al final de su mensaje, nos dice, testifico que tienen un Padre celestial que les ama y que el Salvador dio su vida por tu felicidad. Yo lo conozco y Él comprende todas tus necesidades.
Sé sin duda que si aceptas la voluntad de ellos sin quejas, te bendecirán y te sostendrán. En el nombre de Jesucristo, amén. Por favor, lean todo este mensaje, hermanos, porque yo sé que les va a gustar y van a sentir gran gozo. La confianza en el Señor, del elder Richard Scott. Sé sin ninguna duda, hermanos, que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que el Salvador caminó aquí en la tierra, que nos ama, que cuida de nosotros, que Él nos hace la invitación de que le sigamos. Él no nos indica ir allí, Él nos acompaña a los sitios y nos dice venid y ver. No me cabe ninguna duda, hermanos, que nuestro Salvador Jesucristo y nuestro Padre Celestial vive y nos están esperando con gran anhelo. Ellos quieren bendecirnos con la vida eterna, quieren bendecirnos con gozo también aquí en la mortalidad. Pero necesitamos ser humildes, necesitamos aceptar su voluntad y necesitamos ser fuertes y valientes. Necesitamos saber que seguir a Cristo significa hacer a un lado nuestra voluntad y aceptar la de Él. Que Jesucristo es el Mesías que había sido profetizado y que tenemos poder que nos ha dado nuestro Padre Celestial para poder superar nuestras tentaciones. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, lean la siguiente lección para la semana que viene, que se titula «Os es necesario nacer de nuevo». Ya estudiaremos el libro de Juan, los capítulos del 2 al 4. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.